vamos a presentar ahora en el micro de salud la gente de nuestra zona, ¿no? Así es, estamos en comunicación con el licenciado Daniel Pérez. Hola Dani, buen día, bienvenido al Soltate. Hola Dani. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bien, Hola, bien. Darío. Muy bien, Dani, Emilia, Mate, ¿cómo andan? Bien, bien. estamos con el mate ahí. Sí, a full la mañana. Ah, bien, bien. Muy bien, muy bien. Y la lapicera en la mano, bien, Dani. Sí, me estaba escribiendo un par de datos ahí para no olvidarme. Bueno, empecemos con eso, Dani, con lo que has anotado. Estábamos diciéndole a la audiencia que hoy es el Día Internacional del Asperger y lo charlábamos antes de presentarte, que ni siquiera sabemos la pronunciación de esta, dónde se acentúa esta palabra. Así que mira vos cómo estamos de neófitos en el tema. Bueno, es un apellido. Para empezar, es Hans Asperger. Pero bueno, sí, las dos acepciones están bien. Hay quienes le dicen Asperger, así que no hay problema. Capaz que el único que se enoje hubiese sido él. Don Asperger, cuando le pronuncia mal el apellido, claro. Pero sí, las dos están bien dichas, por lo menos. O van a escuchar que se digan de las dos formas. Ajá, bien. ¿Y qué es eso? Bien, hoy se lo considera un síndrome. Lo que hizo Hans fue estudiar, tenía una clínica, y lo que hizo fue estudiar a adolescentes y niños en su momento, y notaba que había un grupito o un sector de sus pacientes que tenían las mismas características. Entonces llegó o arribó a lo que es un diagnóstico. Bien. Decíamos también en la previa de presentarte enfermedades nuevas, enfermedades raras. ¿Estamos hablando de eso ahora, Dani, o no necesariamente? No, lo que fue cambiando, mira, esto se da eso fue sí lo que anoté, porque ese estudio se dio en 1944, o sea que ya hace más de 70 años largo. Sí. Que se hizo ese estudio. Lo que fue cambiando tal vez fueron las acepciones y las connotaciones diagnósticas. Las connotaciones diagnósticas varían según un manual que nosotros tenemos en salud, que es el DSM. Se hace con un grupo de médicos, se hace cada 5, 6, 7 años, y ahí ingresan todos los que son las cuestiones diagnósticas y los nombres, ¿sí? Como para llegar a ser considerado una enfermedad, un trastorno, un síndrome, y para cualquiera de estas lo que tiene que cumplir son ciertos requisitos, como para entrar a la categoría de, como les decía, síndrome, diagnóstico, trastorno. Por eso es que va variando el nombre y a veces decimos, bueno, pero esto no existía, esto sí, tal vez sí existía, pero con otro nombre. Hoy el Asperger todavía en el manual es como, se sigue llamando Asperger, pero en realidad está dentro de otro, mal llamado también, que es trastorno. Pero bueno, eso también va a ir variando para llamarse condición. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, era trastorno generalizado del desarrollo, lo que es conocido como autismo. Luego fue solamente autismo, después estaba por fuera el síndrome de Asperger, y hoy es trastorno del espectro autista, y ya el Asperger en sí ya está dentro del trastorno del espectro autista. Pero hay corrientes que no le gusta la palabra trastorno, obviamente, y se trata de hablar de condición del espectro autista. El Asperger en sí básicamente está dentro de la connotación de la condición del espectro autista, nada más que de alto funcionamiento. Claro. Bien, entonces no estaría independizado este diagnóstico, Dani. O sea, está dentro del autismo. No, hoy no. Hoy no, porque está dentro del espectro autista.
Ajá. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos diagnósticos, que son 3. Desafíos en la comunicación, desafíos en la vinculación y desafíos en la flexibilidad mental, si se quiere. Esos serían síntomas, digamos. Esos son los criterios diagnósticos, los 3 criterios diagnósticos, los 3 síntomas, como para poder determinar si estás o no dentro del diagnóstico. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja para llegar a un diagnóstico, Dani? Y hoy hay muchos test evaluativos, hay mucha observación, muchísima observación, porque no aparecen, por ejemplo, en electroencefalogramas, no aparecen en todavía resonancias, por eso es que es tan invisible. Solamente aparecen, bueno, hoy hay métodos de test, hay uno muy conocido que se llama FEAS, y el A22 y el A22DIR también son métodos de evaluación como para llegar a ese diagnóstico. A ver, no cualquiera llega a ser Asperger, sino que, bueno, se lo evalúa, obviamente. Dani, ¿uno nace con eso o cómo es? Algunos creen que sí, otros creemos que no. Todavía no está descubierto, porque no hay no es una cuestión genética ni una cuestión hereditaria. Entonces, al no estar determinado dentro de la genética, es muy difícil como de diagnosticar previamente. Hoy hay muchísimos estudios que logran determinar hitos que se les dice para tener en cuenta al momento del diagnóstico. Hoy ya se puede diagnosticar a los 45 días de vida. ¿Por qué? Por la sonrisa social, por la constancia en la visual del niño, porque no agarra o no toma los juguetes de determinada manera, porque no juega lo acorde a su edad, porque no se relaciona a lo esperado. Entonces, a partir de los 45 días ya tenemos por ahí algunos indicios como para decir, che, mira, es por acá. Que tu pediatra, que tu psicólogo, que tu fonoaudióloga, o quien sea, o con tu médico de cabecera, tenga en cuenta que a los 2 meses hay algunas instancias que nos pueden a nosotros alertar como para decir, che, mira, algo me está haciendo ruido y puedo llevarlo a una consulta médica. ¿Y cómo es el tratamiento de esos pacientes una vez que se detecta esto? Y a mí particularmente es muy linda, para mí es muy lindo el tratamiento, porque es como un despertar. El Asperger en sí se diagnostica un poco más tarde, ¿sí? Porque, como decía, dentro del autismo son de alto funcionamiento. A mí me gusta hablarlo siempre con los papás porque hay muchas falsas creencias del Asperger. Vos si buscás, hasta no hace mucho, recién los veía con lo del Mundial, y por ejemplo a Messi se lo consideró Asperger. No sé si ustedes vieron algunas notas o algunas cosas escritas sobre Messi, y en realidad no. Messi no es Asperger. Pero ¿qué es lo que pasa? Al Asperger se lo asocia muchas veces a ensimismarse en un tema en particular, ¿sí? Que quedan como muy enganchados con una cosa, generalmente con juguetes, con dinosaurios, como muy intensos. Apilan. ¿Cómo? Como muy intensos, digo, con algo. Claro. En realidad son cuestiones repetitivas. Si las tiene, ha sido el fútbol en su momento, pero no cumple los otros requisitos como para llegar a un diagnóstico. Claro. ¿Me explico? No tiene alteración vincular, no tiene alteración en la comunicación. Tal vez sí se focalizó en un tema específico, pero le faltaron los otros 2. Entonces hay como muchas falsas creencias de decir, che, bueno, o que son superdotados, o que tienen una inteligencia superior.
en realidad lo que tienen es que, como dijo ahí Silvio, o sea, se intensifican en un área específica, ¿sí? Y entonces esas la desarrollan al máximo, ya sea en matemáticas, ya sea en sistemas, ya sea en bibliotecarios, ya sea en cosas que muchas veces incluyen la memoria, la atención. Eso es increíble porque en eso sí hay súper desarrollo. La mayoría, por ejemplo, de los Asperger son directores de cine, qué sé yo, Tim Burton, Steven Spielberg, Tarantino. Son tipos que tienen síndrome de Asperger, pero elevado a la enésima potencia en su formato. Ahí te referís a lo de alto funcionamiento, por ejemplo. Claro. Que lo puedan llevar, que sean muy buenos en eso que hagan. Claro. Pero eso no habilita que todos los Asperger sean súper desarrollados, ¿no? Claro. Y está el problema ese de sociabilizar. Claro, sí, es uno de los más difíciles por ahí de trabajar, porque hay un impedimento, hay muchísimos desafíos en la sociabilización con otros, con pares, con adultos. Bueno, por eso decía que el diagnóstico en sí se da, por ejemplo, en el Asperger a una edad de 5, 6, 7 años, cuando yo empiezo a notar muchísimos desafíos a la hora de una salita de 5, de un primario. Generalmente los otros no los entienden, los padres no entienden, ellos tampoco entienden la situación en la que están viviendo, no tienen cómo o no entienden por ahí esto de lo gestual. Eso debe ser una de las cosas más difíciles del Asperger. Ellos no pueden distinguir tu emoción en la cara. Sí, ellos no pueden decir, che, bueno, me lo estás diciendo enojado, me lo estás diciendo contento, me lo estás diciendo pensativo, me lo estás diciendo triste. O sea, no pueden discriminar en la cara del otro lo que está sucediendo. Claro, ni hablar del sarcasmo, digamos. No, claro, no, sarcasmo, doble sentido, chistes, nada, con otra interpretación, no. Qué desafío para la siempre van familia, para el lado ¿no? del grafismo, para el lado de lo gráfico, del humor gráfico, bueno, en mi época de Mafalda, de Kino, Caloi, y hoy los Simpsons, no hay Asperger que no sea fanático de los Simpsons. Porque el humor es súper gráfico, o sea, estás viendo y te estás riendo de lo que podés estar viendo. No lees gracioso, no sé, un cuento de la Andricina, donde tenés que, re viejo ahí, me delató toda la... Pero no podés como llegar a una instancia tan imaginativa. ¿Tiene grados? Es una burrada lo que voy a preguntar. ¿Tiene grados de el Asperger, Dani? Es decir, grado 1, 2, 3, niveles, no sé. Sí, son niveles, se los considera como niveles. No, grados no, pero sí niveles, porque se lo toma según el desafío. Pero no, hoy es todo condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque el abanico, la palabra espectro generalmente viene de ahí, ¿no? Del abanico o del espectro de posibilidades que hay, y va a haber tipos de diagnóstico como personas en el mundo. Dani, entonces, tal vez haya Asperger que tenga más desafíos en la comunicación y menos en la vinculación, y haya quien tenga más en la estructura de flexibilidad y otros más en vinculación, o sea que eso es así. Claro. Sí, Darío. ¿Se medica esto? ¿No? ¿Es terapia? Si hay comorbilidad se le dice cuando hay
una asociación con otros síndromes o con otros trastornos o con otros desafíos, generalmente sí. ¿Por qué? Porque, no sé, puede haber epilepsia, conjuntamente puede haber convulsiones, puede haber un trastorno del sueño, puede haber conjuntamente un trastorno posicionista desafiante, puede haber un trastorno de conducta, puede haber asociado un déficit atencional, puede haber muchas otras patologías que puedan llegar a estar asociadas al síndrome de Asperger. Entonces sí, se lo medica, pero no por ser Asperger se tiene que medicar. Claro. Sí. Y con respecto al tratamiento, generalmente lo que sucede es que hay como un déficit atencional. Entonces, por ahí hoy el sistema educativo lo que hace es tratar de sostener toda una estructura por ahí de atención, porque lamentablemente estamos todavía muy atrasados a niveles educativos. Pero bueno, siempre tiene que ir de la mano con el tratamiento. Son 4 patitas que tienen que estar siempre presentes. Claro. Una es la familia, los tratamientos, la escuela, y la cuarta puede ser la farmacología, o sea, los medicamentos. ¿Podemos prescindir de esta última? Sí, podemos prescindir de esta última. De las otras 3 anteriores, no. El tratamiento en Asperger, que antes me preguntabas, Darío, yo tuve la suerte de que mi primer paciente tenía diagnóstico de síndrome de Asperger. A mí me tocó hacer unas prácticas preprofesionales por voluntad propia, ya por el 2005, o sea que ya hace 18 añitos. Así que ya hace 18 años que me encontré con el Asperger. Yo terminé haciendo una integración escolar, lo acompañé a Lautaro, lo acompañé durante todo su proceso de finalización de primaria. Viajamos juntos al viaje de estudio, lo acompañé también, y después, bueno, lo acompañé durante todo el secundario. Creo que desde ahí fue que me interesó tanto el síndrome, las cuestiones familiares, el tratamiento, el abordaje. Después, por suerte, también me fui perfeccionando en eso, fui trabajando durante toda mi carrera universitaria y después toda mi carrera post-universitaria, y siempre me sigue sorprendiendo, siempre me sigue sorprendiendo. Porque es muy lindo, porque hay muchas cosas que se pueden trabajar, porque los cambios, con poquitas modificaciones, los cambios son abismales, son muy buenos. Las posibilidades hoy por hoy con la medicina de estos tiempos y con decías recién que desde los 45 días ya se puede detectar, ya se puede diagnosticar, Dani, eso es fantástico para la realidad de estos tiempos. Sí, es fundamental el diagnóstico temprano. Por ahí uno dice, bueno, pero antes no había tanto, uno desconocía, siempre como que se arriban a esas preguntas y decir que sí, que ambas son correctas. A ver, tal vez antes no había tanto, pero tampoco había tantos instrumentos diagnósticos. Claro. Antes decíamos, pero antes en mi época no había. No, sí, siempre hubo. Nada más que, bueno, nos quedamos en otras cosas. Los chicos repetían de grado, o era el secretario del grupo, o no le daban pelota, o bueno. Hoy eso tiene un nombre, entonces por eso muchas veces la felicidad también, ¿no? De arribar a un diagnóstico. El diagnóstico no termina siendo un rótulo, dependiendo de cómo se lo encare, obviamente, pero no es no tiene que transmitir malestar, al contrario, para quien lo recibe tiene que ser un alivio, porque bueno, sé por dónde es el tratamiento. Claro, saber dónde estamos parados. Claro, a ver, a mí me tocó muchísimos casos de diagnosticar, y
y sintieron alivio. A ver, y el adulto ni hablar. El adulto porque hay adultos que también fueron funcionales durante toda la vida y hoy te llegan a terapia con 45, 50 años y vos le transmitís ese diagnóstico y te dicen, con razón me pasaba esto. No era porque a mí se me ocurría. Con razón me daban Memorex. Hay un alivio Claro. del diagnóstico. Claro. Dani, decías los adultos, hay un alivio en los adultos y manifestabas recién que habías acompañado ahí a Lautaro en su proceso de primaria, de secundaria. ¿Hay alta? ¿Se da el alta? Sí, claro. Sí. Sí, siempre hay un alta. En todo proceso, en todo tratamiento, siempre tiene que haber una alta. O como yo a veces les digo, pulmones terapéuticos. Los pulmones terapéuticos pueden ser, bueno, nos vemos en el 2025. Claro. Es tratar de brindarle la mayor cantidad de herramientas que necesite el paciente para poder generar una vida de independencia. Claro. Para mí uno de los momentos más difíciles del Asperger puede llegar a ser la etapa adolescente. De por sí en la vida el adolescente transita una etapa bastante dura, bastante complicada. Y bueno, si sumado tenemos un diagnóstico de Asperger es que necesita acompañamiento, muchísimo acompañamiento. Y nosotros me refiero a las familias, las escuelas, los centros terapéuticos, necesitamos brindar cada vez más herramientas para que pueda desenvolverse en la vida social. Ahí Mati preguntaba, ¿hay desafíos en lo social? Sí, el desafío más grande que aparece. Por eso es que hay, como profesional está bueno estar formado, estar bastante atento, Claro. Programar salidas. Nosotros, bueno, desde los consultorios programamos salidas, talleres. Tenemos un abanico bastante lindo de posibilidades para que lo adquiera ese adolescente y después lo pueda transmitir y multiplicar en su hogar, en su casa, en su escuela, con su familia. Y ahí aparecen las altas, Dari. Sí, claro. Dani, qué placer. Hablabas recién de pulmones terapéuticos. No los vamos a usar nosotros, te vamos a molestar seguramente antes del 2025, el año que pusiste ahí como referencia. Muchas gracias. Gracias, bueno, Dani. gracias a ustedes.